Gracias, Paul. Muy bien. Lo que queremos hacer ahora es avanzar un poco más en la traducción de Hebreos. Así que vamos a... No les envié esta noche, lo siento, hermanos. Estaba saturado con varias cosas aquí en la casa. Así que voy a compartir la separata ahora y luego los voy a enviar para que lo puedan tener. Vamos a ver cómo es aquí. Tengo que compartir. A ver, vamos a empezar de nuevo. A ver, aquí está. Muy bien. Ahora, lo que nos toca estudiar esta noche, si miran sus textos, sus Biblias en español, Hebreos 1, el versículo 3. La semana pasada estudiamos las primeras dos frases del versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y luego, y la imagen misma de su sustancia. ¿Ok? Hasta ahí llegamos la semana pasada. Esta noche vamos a estudiar la siguiente frase que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Aquí lo pueden ver en la separata aquí, en negritas, las palabras, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está el texto copiado del interlineal. ¿Ok? ¿Qué dice el texto en griego? Feron te tapanta to remati tes dunameos autu. ¿Ya? Que lo traduce aquí llevando, la palabra te es casi una conjugación y tapanta todas las cosas, to remati, la declaración o la palabra, tes dunameos, del poder autu de él. ¿Ok? Es el texto que tenemos que traducir. Ya recordamos que lo fundamental, primero, el primer paso cuando vamos a traducir es buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta frase aquí? Es la palabra fero. Aquí está el verbo, está analizado aquí para nosotros, la palabra verbo, y dice que es un participio activo presente. Participio activo presente. Aquí lo hemos puesto, el participio presente en la voz activa del verbo fero. ¿Ok? Aquí tenemos un verbo, de repente vamos a usar este verbo, voy a chequear, no va a ser que es una irregular, podría ser que un irregular. Pero este verbo que termina en omega, significa yo llevo o yo cargo. ¿Ok? Yo llevo o yo cargo. Por ser un participio, se declina como un sustantivo o un adjetivo. En este caso, tenemos estas letras aquí, NSM, que indica que es el nominativo singular masculino. ¿Ok? Es el verbo, pero es un verbo en forma de participio. Y un participio no solo tiene tiempo, en este caso tiempo presente, y también la voz del verbo, voz activa, sino que los participios también se analizan como sustantivos o como adjetivos. Y por eso, en este caso, es un participio, en el caso nominativo, singular masculino. Ahora, noten este detalle aquí. Esta parte del participio, es decir, la parte sustantival, y en la parte que actúa como sustantivo. Esta parte del participio debe ser igual que el sujeto del verbo. ¿Ok? Ustedes saben que si el sujeto es singular, el verbo tiene que ser singular también, ¿cierto? Si yo digo yo el sujeto, camino, tiene que ser singular. Sería mal hablado decir yo caminamos. No,
el verbo va a tener el mismo número que el sujeto. Ahora, esto ocurre también con los participios. Entonces, cuando vemos que el participio es un nominativo singular masculino, entonces vamos a buscar un sujeto que también tiene que ser obviamente nominativo, pero va a ser singular y también masculino. ¿Ok? Para que haya una relación entre el sujeto y el verbo. Ahora, en este caso, el sustantivo, habiendo establecido cuál es el verbo, la segunda parte es establecer cuál es el sujeto, cuál es el caso nominativo. Aquí el participio nominativo no cuenta porque es un participio. Aparte de eso, tenemos que buscar una palabra en el caso nominativo. Ahora, en esta frase aquí, en este caso, el sustantivo en el caso nominativo no está expresado. Normalmente vendría ante el verbo. Y antes del verbo no hay un sustantivo nominativo. Así que de la semana pasada venimos aprendiendo que en cualquier oración en el cual el sustantivo en el caso nominativo no está expresado, tenemos que buscarlo en el contexto. ¿Ok? En español muchas veces eso ocurre. El sujeto no es expresado. Por ejemplo, a veces decimos, un grupo de jóvenes puede decir, caminamos ayer a Huanchaco. Caminamos. El verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes caminaron? En esa frase, caminamos ayer a Huanchaco, no está expresado el sujeto, porque no se necesita en español. Sería, nosotros caminamos ayer a Huanchaco. En español, puedes obviar la palabra nosotros y dices simplemente caminamos. En griego a veces pasa lo mismo también. Cuando no está expresado el sujeto, hay que buscarlo del contexto. En este caso, el sujeto se encuentra al inicio del versículo 3. ¿Ok? En nuestras Biblias en español, la Reina Valera, versículo 3 empieza el cual. Ahí está el sujeto, el cual. En griego es la palabra hos. Es el pronombre relativo. Ahora, pueden ver, si vamos a ver anteriormente. Aquí está. Aquí está la palabra, la frase en español, siendo el resplandor de su gloria. Aquí está el texto en griego y pueden ver aquí el pronombre relativo hos. Este es el sujeto para todo el verso 3. ¿Ok? Esta pequeña palabra controla todo el versículo 3, porque es el sujeto del verbo. Así que, llegando aquí, si hacemos la pregunta, ¿quién es el que lleva? La respuesta sería hos, el cual. ¿Ok? Obviamente se refiere al Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahora, noten que este pronombre relativo está en el caso nominativo singular masculino. ¿Ok? Nominativo singular masculino que encaja con el participio de fero, que también es nominativo singular masculino. ¿Ok? Eso confirma que hemos encontrado el sujeto correcto. Si por alguna razón encontramos un sujeto que es plural o femenino, indicaría, no, eso no puede ser el sujeto. Hay que buscar otro sujeto que tenga estas mismas características, nominativo, singular, masculino. De esa manera, el griego es tan preciso que en algunos elementos doctrinales es muy interesante como la precisión del idioma griego nos permite no equivocarnos. Así que esta palabra hos está en el nominativo singular masculino del pronombre relativo quién y se refiere al Señor Jesucristo, el Hijo. ¿Ok? El Hijo está en versículo 2. El sustantivo hijo
está en versículo 2. El pronombre que se refiere al hijo, la palabra hos, empieza el versículo 3 y controla toda la exégesis del versículo 3. Así que, resumiendo, hemos encontrado el verbo, feron, y hemos encontrado el sujeto, hos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora buscamos el objeto del verbo, el objeto. Y se acordarán, el objeto debe ser un sustantivo o puede ser un pronombre o lo que sea, pero tiene que ser en el caso acusativo. ¿Ok? Es la marca de el objeto, está en el acusativo. Para contestar esta pregunta, ¿qué es lo que Cristo está llevando? El verbo significa llevando. ¿Quién está llevando? Cristo está llevando. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo está llevando? Para contestar esa pregunta, tenemos que encontrar el objeto del verbo que va a estar en el caso acusativo. Ahora vemos que la parte de la frase que está en el caso acusativo son las palabras tapanta. ¿Okay? Si miramos aquí al texto en griego, feronte tapanta. Aquí está el acusativo neutro plural, APN, acusativo plural neutro, tapanta. Así que eso indica que ese es el sujeto del verbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Cristo está llevando? Cristo está llevando tapanta, que significa todas las cosas. Recuerden que este es el acusativo plural neutro de la palabra paz, que ya estudiamos hace 2 semanas, creo, que significa todo. Ya hemos analizado eso. El versículo 2, heredero de todo, y yo les di una tabla que tiene panta declinado, conjugado. Así que eso nos permite, si quieren, pueden consultar para comprobar que tapanta es el acusativo plural de la palabra paz en griego. ¿Ok? Así que hasta el momento hemos notado que el texto dice, llevando el Señor, ¿quién? Llevando todas las cosas. Ahora, si miramos la frase en griego, hemos traducido hasta aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué falta? Faltan estas palabras. To remati tes dunameos autu. Esta frase ahora tenemos que tratar de traducir. Lo he colocado aquí. Mirando la frase, vemos que a continuación vienen las palabras to remati tes dunameos autu. Las primeras 2 palabras, te remati, es un sustantivo en el caso dativo, singular neutro. ¿Ok? Para que vayan familiarizándose con cómo analizar estas palabras aquí, estas letras, estas iniciales, es el dativo. La primera letra siempre indica el caso. Aquí N, nominativo, aquí A, acusativo, aquí D, dativo, y aquí G, genitivo. Por eso esta herramienta es tan útil, porque ya te facilita el análisis. ¿Ok? Medio tramposo, pero hace la obra más fácil para nosotros. Así que estamos aquí frente a un sustantivo que está en el caso dativo singular, y este sustantivo es neutro. El artículo tiene que ir con la palabra, el sustantivo, así que el artículo definido también es dativo singular neutro. ¿Qué es esta palabra? Vamos a anotar aquí. Es la palabra rema, que significa palabra. Ahora, solo hago un resalto de este punto, hay que estudiarlo más adelante, pero habría que analizar la diferencia entre este término rema para el concepto de palabra y el término logos, ¿ya?
estamos más familiarizados con el término logos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia semántica entre rema y logos? Ambos términos tienen el sentido de palabra, pero hay que tratar de sondear la diferencia entre ellos. Ahora, es un dativo, y si se acuerdan bien, al comienzo de estas clases, notamos que el dativo tiene el sentido de por o para quien se hace la acción. ¿Ok? Hasta el momento no hemos usado mucho el dativo, hemos estado usando nominativo, acusativo y genitivo, que pertenece a. Ahora ya aquí tenemos el dativo, que significa por o para quien se hace la acción. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en español, yo pateo la pelota al arco. ¿Ok? El verbo, pateo. El sustantivo, el sujeto, yo pateo. El objeto, yo pateo la pelota. Ahora, ¿hacia quién o para qué lo pateo? En español, yo pateo la pelota al arco, al arco. En griego, ese concepto de para o por es el dativo, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que entender la terminación de la palabra, nos dice que es un dativo y señala el que recibe el beneficio de algo. Entonces, podemos traducir, entendiéndose el Señor Jesús, llevando todas las cosas por la palabra, ¿ok? Te remati, por la palabra, ¿ok? Esto es la manera que él está llevando todas las cosas. La está haciendo por la palabra, por rema. Ahora, lo que queda traducir son las palabras finales de esta frase. Las palabras finales son tes, dunameos, autu. Estas palabras están en el caso genitivo. Para chequear aquí, tes, dunameos, el caso genitivo singular femenino. La palabra dunamis es femenino, así que aquí tenemos esta palabra femenina, pero es el genitivo singular. Singular porque va con la palabra remati, que también es singular. ¿Ok? Entonces, estas palabras están en el caso genitivo que indica pertenencia del poder. Dunamis es poder, del poder. En este caso, las tres palabras, tes, dunameos, autu, las tres palabras representan una frase adjetival. A ver si podemos captar este concepto. Una frase adjetival. Ahora, un adjetivo es una palabra que describe algo del sustantivo. Por ejemplo, pelota es un sustantivo. La pelota roja. La palabra roja sería el adjetivo. ¿Ok? Pero a veces tenemos no solo una palabra, sino una frase que cumple el papel de adjetivo. Podría ser la pelota roja que compramos ayer. ¿Ok? ¿Cuál pelota? La pelota roja que compramos ayer. Todas esas palabras roja que compramos ayer es una frase adjetival. Describe la pelota. ¿Ya? Así que un adjetivo puede ser una palabra o una frase. En este caso tenemos una frase. ¿Ok? Es porque dice que es palabra, estás llevando todas las cosas por remate, por la palabra del poder. ¿Qué clase de palabra es? El autor dice de poder de él. ¿Ya? Porque esta palabra autu es el pronombre que significa él. Entonces es llevando todas las cosas por la palabra del poder de él. Esto también es genitivo. Así que del poder de él, o decimos simplemente de su poder.
de su poder. ¿Ok? Ahora, porque el sustantivo es singular, el sustantivo remati es singular, la frase adjetival también tiene que ser singular. Todo tiene que conjugar para que estemos acertando en la exégesis. ¿Ok? Hasta ahí hemos hecho la exégesis de esa frase. Mejor, no hemos hecho la exégesis, perdón. Lo que hemos hecho hasta ahora es analizar la estructura gramatical de la frase. ¿Ok? Piensen lo que hemos hecho. Hemos analizado la estructura gramatical. Hay un verbo, que es un participio. El sustantivo no está, el sujeto no está expresado, viene de antes. El acusativo, todas las cosas. Y ahora una frase adjetival de todas las cosas por el poder, por la palabra y luego la palabra de su poder. Lo que hemos hecho hasta el momento no es exégesis. Lo que hemos hecho hasta ahora es solo una parte de la exégesis. La primera parte, que es analizar la estructura gramatical. Lo que queda por hacer son tres cosas. Primero hay que analizar los términos en griego. ¿Ok? Cada palabra en griego la vamos a tener que analizar. Feron, este verbo, ¿qué significa? ¿Cómo se usa el Nuevo Testamento? ¿Qué implicancias hay que el autor haya usado este verbo fero? La palabra remati, ¿qué significa? Remati, ¿qué clase de palabra es? Dunameos, ¿qué es esta palabra? ¿Qué significa dunameos? ¿Y qué significa esta frase de su poder? Aplicando la remati. Ahora, todo ese análisis es parte de la exégesis, obviamente, es lo que viene a continuación. Tenemos que hacer un análisis semántico. Tenemos que analizar las palabras, qué significan, la etimología, cómo se usan en griego, todo un trabajo de análisis semántico. Luego hay que hacer también un análisis de las palabras teológicas. ¿Ok? Hay que pensar esta palabra llevando, ¿qué implicancias teológicas tiene? Es el tiempo presente. ¿Qué implicancias teológicas tiene que sea tiempo presente, no pasado o futuro? Y cuando dice por la palabra, remati, rema, esa palabra rema, ¿qué implicancias teológicas tiene? Todo eso hay que estudiar, es parte de la exégesis. Y finalmente también hay que estudiar la palabra en su contexto. Este verbo fero, el autor de Hebreos lo usa en otras partes del libro. La palabra rema lo usa en otra parte de Hebreos. El contexto del libro, cómo nos ayuda a entender mejor esas palabras. Así que cuando juntamos todo eso, recién hacemos exégesis. ¿Ok? Así que exégesis tiene a lo menos 4 partes. La primera parte es la estructura gramatical. La segunda parte, un análisis semántico, las palabras, ¿qué significan? Tercera parte, ¿qué implicancias teológicas tienen esas palabras? Cuarta parte de la exégesis, en el contexto de esta carta, esas palabras, ¿qué significado tienen? Así que lo que quiero que ustedes entiendan es que en estas clases no estoy haciendo una exégesis completa. Estoy simplemente haciendo la primera parte, que es analizar la estructura gramatical. Por el momento, les voy a dejar a ustedes trabajar estas otras 3 áreas, ¿ya? En algún momento libre durante la semana, tómense el tiempo con Strongs o con algún léxico en griego y analicen estas palabras, a ver qué pueden aprender, ¿ok? Vayan ustedes trabajando la misma exégesis. ¿Ok? Hay un pequeño break. ¿Alguna pregunta que quieren hacer de esta frase y la estructura gramatical?
Pastor. Espero que a lo menos el método de traducción va quedando claro con ustedes. Primero busquen el verbo, luego busquen el sujeto nominativo, luego busquen el objeto en acusativo y luego el resto de palabras que habría que entenderlas. ¿Ok? Esa es la forma fundamental, básica de análisis de un texto en griego. ¿Ok? Es lo que quiero que ustedes capten a lo menos. ¿Ok? Pastor, ¿Todo una está pregunta. claro? Muy bien. Son buenos alumnos, así que las tablas les van a ayudar. El interlineal les ayuda con ciertas pistas. Complementen eso con las tablas para confirmar lo que están analizando y poco a poco se va a hacer muy familiar hacer esta clase de trabajo, la primera parte del exégesis. Ahora nos toca una complicación, ¿ya? Una complicación que aparece en el análisis del texto. A ver qué van a pensar de esta complicación. Vamos a la siguiente frase del versículo 3. ¿Cuál es la siguiente frase en la Reina Valera? Si miramos, lo he puesto aquí en negritas. Esta es la frase: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Ok? Ahí está la frase en la Reina Valera. En el interlineal tenemos estas palabras: Katharismon ton hamartion poiesamenos. ¿Ok? Katharismon ton hamartimon poiesamenos. ¿Qué significa? Esta palabra katharismos, limpieza, ton hamartion, de los pecados, y aquí está el verbo poiesamenos, habiendo hecho. ¿Qué notamos aquí? A ver, los que están alerta. Mirando aquí el texto en español y el texto en griego. ¿Qué palabras faltan en griego? ¿Qué me dicen? ¿Qué palabras faltan en griego? De sí mismo, me parece. ¿Ya? De sí mismo o por medio de sí mismo. Esas palabras no están aquí, ¿no es cierto? También nuestros pecados. Aquí dice los pecados. No hay ninguna palabra que indica nuestros pecados. Ahora, cuando notamos eso, cuando vemos que en la Reina Valera hay un texto, pero el interlineal tiene otro texto, en este caso un texto que faltan palabras, en otros casos, aunque muy pocas veces, podía haber palabras extras en griego, mayormente son palabras que faltan. He notado aquí, lo primero que notamos es que faltan algunas palabras en el texto en griego. Específicamente faltan las palabras nuestros y la frase por medio de sí mismo. ¿Qué hacemos cuando notamos eso? Tenemos que consultar el texto de Nestle Aland. Aquí está, si pueden ver en la cámara, no sé si mi cámara está funcionando, pero aquí está este tomo grueso del Nuevo Testamento en griego, Nestle Aland. Si ustedes realmente van a querer tomar en serio la exégesis y van a dedicarse a esto para enseñar y predicar a lo largo de sus vidas, es imprescindible que tengan este libro. Este libro es fundamental. Todo maestro predicador debe tener su Nestle Aland. ¿Ok? Hablen con Marlon, porque Marlon de repente puede conseguir para ustedes un ejemplar de Nestle Aland. ¿Ya? No se confíen de poder descargarlo de internet, ¿ya? Eso es muy relativo y no es nada útil en comparación con el libro. Hay ciertos libros que hay que tener, ¿ya? Hay muchos libros uno puede descargar y tener en forma virtual, comentarios, etcétera, pero este libro no lo puedes tener en forma virtual. Lo tienes que tener en físico, ¿ok? Es tan importante y vale la pena invertir en este libro. ¿Por qué?
Aquí es tomado una foto del texto. Aquí está una página de este texto. Y aquí está el versículo 3 de Hebreos. Y aquí está la frase que estamos estudiando. Como anotado, aquí está, si les hago recordar. Aquí está el interlineal, catharismos, ton, hamartion, poiesámenos. Y en este caso, aquí lo tenemos, catharismon, ton, hamartion, poiesámenos. Así que el interlineal concuerda exactamente con el texto de Nestle Aland. ¿Qué cosas hay que notar aquí? Antes de la palabra catharismon hay este símbolo, una letra T. Y aquí tenemos el mismo símbolo con un puntito. En Nestle Aland esos símbolos son muy importantes y aquí lo he notado. Antes de la palabra catharismon hay un símbolo T. Y antes de la palabra poiesámenos hay otro símbolo similar T con un puntito. Ambos símbolos indican que en algunos manuscritos antiguos hay una palabra que no está en el texto de Nestle Aland. ¿Ok? En el Nuevo Testamento de Nestle Aland, en el texto en griego, este símbolo significa que en algunos manuscritos antiguos hay una palabra aquí que no está en Nestle Aland. ¿Ya? Este símbolo siempre significa una palabra que falta. Cuando ves el mismo símbolo con un punto, lo que está diciendo es que en un solo versículo hay dos casos de una palabra que falta. ¿Ok? Es la única diferencia. Con el puntito indica, es un segundo caso similar de una palabra que falta. Ahora, estos símbolos nos llevan a esta parte aquí. Esta parte aquí abajo es lo que llamamos el aparato crítico textual. La parte superior es el texto en griego. La parte inferior es el aparato crítico textual. Aquí está la información que necesitamos para evaluar palabras que faltan, han sido añadidas, son diferentes y todo eso. Busquemos aquí, lo siento que está un poco oscuro, a ver si lo ampliamos para que lo vean mejor. ¿Ok? Aquí está la pequeña letra T. ¿Ok? Que indica, estas son las palabras que no están en el texto en Nestle Aland, di geauto. ¿Ok? Y si miramos aquí, está la T con un puntito, y aquí está la palabra gemon, que no está en Nestle Aland, pero que está en otros manuscritos antiguos. Ahora, entonces, ¿sabemos cuáles son las palabras que faltan? Y ahora miren lo que viene a continuación. Después de estas primeras palabras que faltan, hay toda esta información. Papiro 46, el códice D, asterisco el original y unos minúsculos. ¿Ok? Eso es sin la E al comienzo, simplemente auto. Esa forma de la palabra auto. E-auton está en Papiro 46 de el segundo corrector, el códice H y los minúsculos, estos minúsculos, también el texto mayoritario y también algunas versiones en latín. La pequeña v significa vulgata, versión en latín. Siríaca, el arameo, la peshita, y el sa y bo, saídico, boárico, que son versiones del Nuevo Testamento en cóptico, que se usaba en Egipto. Esto que llamamos los testimonios a estas palabras que no están en el texto Nestle Aland. Nestle Aland ha hecho un análisis de miles de manuscritos antiguos. ¿Y qué ha encontrado? Que en estos manuscritos están estas palabras. ¿Ok?
Estas palabras diauton están en todos estos manuscritos. Pero aquí noten la palabra text, TXT. Eso indica el texto de Nestle Aland. Sin estas palabras, ese texto, esa forma del texto original, sin las palabras, están en Aleph, que es un códice muy antiguo, otro códice A, B, D, primer corrector, H, el original, P, Upsilon, y los minúsculos muy importantes, 33, 81 y los demás. ¿Ok? Ahora, ustedes al momento no necesitan estudiar todo esto en detalle. En otro momento habrá que explicar todo esto. Pero básicamente lo que está diciendo, lo que Nestle Aland ha hecho esta evaluación. Ha notado que en estos documentos antiguos, lo que llamamos códices, las letras mayúsculas son códices, son el texto completo del Nuevo Testamento. Estos son antiguos del tercer siglo, cuarto siglo, que no están las palabras diauto. Estos minúsculos estas familias textuales son muy importantes también. Por otro lado, estas palabras están en papiro 46. Ahora, un papiro es más antiguo que los códices, por lo general. Y está también en el original del códice D. Lo que nos interesa es esta pequeña letra M, el texto mayoritario. ¿Por qué nos interesa esta palabra? Porque cuando la Reina Valera se tradujo, ya hace ya casi 500 años, cuando se tradujo, Reina Valera solo tenía unos cuantos manuscritos en griego que formaron la base de lo que se llama el texto mayoritario. Porque a partir de esa fecha, la gran mayoría de manuscritos tienen la misma forma. Entonces, por lo general, la Reina Valera siempre va a seguir el texto mayoritario. El texto mayoritario tienen estas palabras. Pero Nestle Aland analiza otros manuscritos muy antiguos que no existían cuando se hizo la Reina Valera, y a la luz de estos textos muy antiguos, Nestle Aland ha llegado a la conclusión: estas palabras no están en el texto original, se añadieron quizá para explicar mejor el texto. Estas palabras, ¿qué significan? Día a través de, día, y eauton a través de sí mismo. Así que estas son las palabras que faltan en el interlineal. ¿Ok? Si volvemos al texto, habiendo purificado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo. No está aquí. En algunos textos antiguos viene antes de cazarismos, ¿ya? Para explicar cómo se hizo limpieza por medio de sí mismo. ¿Ok? Sin estas palabras, queda en el aire diciendo que Cristo hizo purificación de los pecados. Alguien, al parecer, alguien añadió, hizo purificación por sí mismo, por medio de sí mismo, de limpieza de los pecados. Eso nos lleva a la segunda variante. La segunda variante, esta letra T aquí, es para la palabra nuestros pecados, ¿ya? Los pecados nuestros habiendo hecho purificación. Así que si miramos, este es el texto, Nestle Aland, falta la palabra aquí, que está en la Reina Valera. Si miramos el aparato crítico textual, vamos a ver la letra T con un círculo, y aquí está la letra T con un puntito. La palabra que falta es la palabra gemon, que significa nuestro. Una vez más, aquí podemos ver en qué manuscritos antiguos está esta palabra nuestros pecados. En el segundo corrector de Aleph. Estas letras aquí
después de los mayúsculos indican, cuando es un asterisco, ¿ok? Pueden ver ahí un asterisco. El asterisco indica el documento original, ¿ya? Estos códices son grandes libros muy antiguos de todo el Nuevo Testamento y el asterisco indica en el texto mismo está esta palabra o no está esta palabra. Pero miren aquí, tenemos D2 o aquí D1. El 1 significa el primer corrector. Segundo, el segundo corrector. Porque personas estudiando estos documentos antiguos, por ejemplo, han notado que en la margen hay algunas palabras o anotaciones. Y los estudiosos han notado, de repente, 2 o 3 personas han usado ese documento y han notado variaciones en el texto. Y han hecho correcciones en sus manos. Así que hay un estilo de una persona, de repente usando tinta negra. Y hay otros apuntes, de repente usando tinta azul, digamos. Y los estudiosos se dan cuenta. El que usaba tinta negra es un corrector. El que usó la tinta azul es otro corrector. Y aquí tenemos la información no solo del texto original, sino qué dice el primer corrector, qué dice el segundo corrector. Es fascinante tanta información que tienes en el aparato crítico textual. Es toda una área grande de investigación. Así que, resumiendo, esta palabra nuestros pecados están en estos documentos. Y noten, incluye el texto mayoritario. Pero los textos en griego que no tienen esta palabra, que no tienen, son el papiro 46, el Aleph original y varios códices, incluyendo D original. Así que comparando estos textos con estos textos ganan. Ganan, entonces Nestle Aland opta por sacar la palabra nuestros, considerando que esa palabra fue añadida después para aclarar qué pecados. Porque miren lo que pasa aquí. El texto original parece ser esto, pero miren cómo se presta para una mala interpretación. Porque este texto dice, Cristo habiendo hecho limpieza por los pecados. Que por todos los pecados de todo el mundo, entonces la salvación es para todos. Y alguien trató de indicar, no, él hizo purificación por los pecados de su pueblo. De su pueblo. Entonces, algún corrector añadió la palabra nuestros pecados. ¿Ok? Aquí para evitar dar la impresión que el autor está hablando de universalismo. Bueno, hasta ahí creo que es suficiente por analizar esta noche, ¿ok? No quiero complicarles más. Hay mucho para aprender esta noche. Así que lo que notamos es que en el primer caso, las palabras que faltan son di y auto, que significa por sí mismo. Y el segundo caso, la palabra que falta es nuestros pecados. Es decir, en algunos manuscritos antiguos, lo que el texto griego trata de hacer es trata de explicar dos cosas. Mirando el texto original, si esto fue lo que el autor escribió, no queda claro cómo Cristo efectuó limpieza. En un libro como Hebreos, donde los creyentes están queriendo volver al Antiguo Testamento, volver a los sacrificios del Antiguo Testamento, viene a ser muy importante establecer cómo se hace la purificación del pecado. Y como sabrán, en el capítulo 10, 9 y 10, el autor de Hebreos enfatiza una y otra vez, por un solo sacrificio hizo limpieza de los pecados. Como no aparece aquí ese concepto de habiendo hecho limpieza por sí mismo, parece que algún copista muy temprano
añadió las palabras por sí mismo, aquí para aclarar cómo Cristo hizo purificación. Y luego, o quizás la misma persona, para evitar el universalismo, añadió la palabra nuestros para indicar que Cristo en la cruz hizo purificación por nuestros pecados, los pecados de los cristianos, los creyentes en Cristo que confían en Él, no de todo el mundo. ¿Ok? Bueno, obviamente hay asuntos teológicos ahí también que comparar y hay que analizar el resto de Hebreos para poder entender mejor estas cosas. Ok, no tuve tiempo para hacer el análisis estructural de esta frase porque estaba luchando con el tiempo y a las justas pude hacer el análisis del aparato crítico textual, pero a lo menos les abre la mente para toda otra área de estudio que habiendo aprendido el griego y habiendo aprendido a traducir, hay todo otro nivel de análisis que tiene que ver con la crítica textual. Cuando hay una pregunta acerca del texto que estamos manejando en griego, si es lo que el autor realmente escribió y qué dicen los diferentes manuscritos antiguos del texto en griego. ¿Ok? Eso, claro, es mucho más complicado para otro momento quizás. ¿Ya? Bien, hasta ahí nomás llegué esta noche, así que preguntas o algún comentario que quieran hacer antes de terminar por esta noche. Sí, pastor, no sé si pueden escucharme, digamos, a pesar de Sí. estar hablando. Justamente tenía una curiosidad, es como, no sé, como comentario, no sé. No hay ninguna diferencia entre que yo pueda hablar, por ejemplo, utilizando las palabras, habló directamente en pasado, que, por ejemplo, hizo, ¿no? O, a ver, no sé cómo explicarme. Por ejemplo, tengo una versión que dice, en otros tiempos habló Dios a nuestros antepasados. Y en otra versión dice, habiendo hablado muchas veces. Pero veo que siempre aquí en el griego, siempre tiende a decir habiendo, sosteniendo, yendo, ese término. Que no sé si será, como usted dijo hace unas clases pasadas, que era por el hecho de que se utilizaban mucho los participios, ¿no es cierto? O es porque quiere siempre hacer notar el término de que siempre está presente, en activo, en actividad. Pienso eso, ¿no? ¿Es por eso el sentido? ¿De que No, siempre está trabajando en presente? la Reina Valera, una característica de la Reina Valera es que tiende a tratar de reflejar los participios. ¿Ok? Por el deseo de ser lo más fiel al texto original, ¿no? Ahora, el participio puede ser presente, pasado, futuro, aurista. Ahí están todos los casos también. ¿Ok? Así que no se trata solo del tiempo que lo está haciendo ahora o lo que sea, ¿no? Porque puede ser habiendo purificado una vez para todo. El auristo puede ser un participio auristo que indica una acción completa en un punto dado. ¿Ok? Pero la Reina Valera tiende a traducir los participios en esta manera. La NBI, me imagino, versiones modernas, tratan de hacer la Biblia el texto más legible, más fácil de leer. Y por eso cambian participios a verbos para que sea más fácil para leer. ¿Ok? Y vamos a ir notando esa característica también en las versiones. Ya pasó, gracias. Quiero enfatizar que lo que estoy haciendo estas noches es darles unas ideas de cómo se hace la traducción, etcétera. Obviamente, yo estoy saltando todo el curso de griego, que es lo que debería haber estudiado primero, para poder manejar esto con más facilidad. Algunos ya han estudiado griego, muchos no. Lo importante no es tanto que tú entiendas todos los términos en griego, etcétera, porque eso es muy complicado. Lo importante es que traten de captar el método, ¿ya? ¿Cómo se traduce?
y cuáles son las cosas que hay que aprender en griego para facilitar la traducción. ¿Ok? Así que mi interés no es tanto ahora que ustedes entiendan todo lo que estoy diciendo. Simplemente que capten el método. ¿Ok? El método. En el camino se van a ir aclarando muchas cosas. Si no se preocupen, si no captan todo ahora. Y esto del aparato crítico textual es sumamente avanzado. ¿Ok? En el seminario ni tocan eso. ¿Ya? De lo que yo he escuchado, Montalvo ni toca el aparato crítico textual. Pero es muy importante. Esto habría que estudiar más adelante. Yo le he mencionado esta noche solo porque se da el caso que en esta parte de Hebreos hay que notar esta diferencia, hay que explicar por qué la Reina Valera no tiene ciertas palabras. Una vez más, no estoy queriendo o pensando que van a manejar toda esta terminología técnica de inmediato, eso es imposible. Pero traten de captar el concepto de ciertas palabras en la Reina Valera que no están en el texto oficial que se usa del Nuevo Testamento en griego, Nestle Aland. Y ahora, ¿por qué? ¿Cómo empezamos a explicar esto? Algunos cuando escuchan esto ya se preocupan, pensando, uy, de repente ya no puedo confiar para nada en la Biblia. No, no se trata de eso. Se trata de detalles, no de cosas importantes. ¿Ya? Estas pequeñas variantes en el texto casi nunca tratan temas teológicos, como si toda una doctrina depende de si está o no está en el texto original. No, el Nuevo Testamento es tan rico, tiene tanta enseñanza, que lo que podría faltar en un texto, en un versículo, está en muchos otros versículos. Aquí no hay que pensar, uy, pastor, si la cosa es así, de repente ya no puedo confiar en mi Biblia en español. O de repente ni puedo confiar en el texto del Nuevo Testamento, porque si hay estas variantes, ya me deja con muchas dudas. Lo que hay que decir es que estas variantes solo afectan menos de 1% del texto. ¿Ok? Solo afectan menos de 1%. Es decir, casi nada. Y aún en ese 1%, cualquier tema teológico se contesta en otra parte, así que al final no afecta el texto teológico, el texto del Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero conociendo y manejando el aparato crítico textual enriquece nuestro estudio del texto bíblico. ¿Ya? En la medida que vamos analizando por qué palabras faltan o lo que sea, qué pasó durante los primeros siglos, cuando los creyentes estaban copiando el texto del Nuevo Testamento. Obviamente no copiaban con la mente en blanco. Estaban copiando y estaban pensando mientras copiaban, pensando teológicamente. Y por eso de repente para aclarar una duda, una persona añade una palabra para su beneficio personal, por si acaso, esto lo voy a poner. Lo interesante es como tenemos miles de manuscritos antiguos, cualquier palabra que ha entrado al texto porque alguien lo añadió. Hay suficientes textos que no lo tienen para indicar, ya, esta palabra fue añadida entonces. Y constantemente lo que queremos hacer es volver al más confiable texto que podemos tener de griego. Por eso, este libro de Nestle Aland, aunque no lo crean, es el resultado de 500 años de estudios. ¿Pueden pensar eso? 500 años de estudios. Expertos en todo el mundo han tomado tiempo para analizar cada manuscrito en griego que se descubre, cada manuscrito, palabra por palabra. Y cuando ven alguna variante, lo anotan, escriben un documento para su maestría, su doctorado, lo que sea,
y se recopila esa información que alguien invirtió horas o años de estudios. Y ahora en Nestle Island es una sola entrada, una letra D con digamos, el número 1, el corrector 1, indica que alguien se dio el tiempo para estudiar todas las correcciones que un primer corrector hizo del códice D. Increíble trabajo. Y cuando tú compras este libro, estás comprando el fruto de miles de expertos en griego que han pasado 500 años desde Erasmo hasta ahora, investigando cada nuevo manuscrito en griego que aparece. Es una tarea monumental, ¿ok? Y por eso, aunque no sé cuánto cuesta ahora, Marlon, ¿cuánto cuesta este libro ahora? ¿Alguna idea? Está agotado, pastor. Ya, pero cuando lo La, vendías, bueno, cuando lo vendía estaba a 60 y tantos. La última vez que lo pregunté estaba como 120 por ahí, el doble. ya, Pero no lo puedo conseguir. Y supuestamente está llegando la edición 28, así que... Y esa, la última vez que pregunté estaba como 150 aproximadamente. ok, Pero sigo esperando que el proveedor tenga. ya. Bueno, es Yo acá un lo tengo, tremendo... pastor, acá Marlon ya lo vendió, ya, el último lo he comprado yo, pues no sé qué hacer mucho. Bueno, está bien, ¿no? Que has comprado el último. Bueno, en el camino se van a conseguir más, ¿no es cierto? Pero eh, aún si es 150 soles, ¿no? El trabajo que está aquí, ¿no? Vale la pena eso y mucho más, ¿no? Y lo vas a usar toda tu vida, ¿no? Si estás manejando el texto bíblico, lo vas a usar toda tu vida, ¿ya? Tiene increíble información, ¿ya? Muy bien. Si no hay alguna pregunta final, terminamos ahí por esta noche. Lo que voy a hacer es, les voy a enviar un verbo terminando en omega para que ustedes, usando la tabla que les envié, ya hagan este ejercicio de buscar cuál es la raíz del verbo que les voy a enviar y ahora van armando la conjugación de ese verbo usando las tablas que ustedes ya tienen, ¿ya? Cualquier pregunta me lo pueden hacer. Dios mediante, mañana les voy a enviar el verbo y tengo una semana para armar una tabla de un nuevo verbo, aparte del luo, para que se van familiarizando con cómo se hace la gramática en griego. ¿Okay? Muy bien. Pastor, una preguntita acerca de eso. En esta parte de acá, ¿puedo compartir la pantalla Sí, sí. para explicarle o para aclarar mi duda? Adelante, sí. En esta parte de acá, cuando trabajamos, por ejemplo, con este aumento, epsilon, o con este aumento de acá, ¿eso siempre va a ser fijo? O sea, eso no cambia, ese es el aumento para todos los verbos. No estamos viendo tu pantalla todavía. Yo no lo veo todavía. A ver, un segundo. No sé si ahora pueden verlo. Ahora sí, sí. Ya, por ejemplo, aquí en el imperfecto hay un aumento. ¿Este aumento es el mismo para todos los verbos? Es el mismo, mucho depende de la primera letra. Porque La si el primera letra verbo, del verbo. ya, si la raíz del verbo empieza con una vocal, uno tiene que aprender las contracciones que se hacen en griego. ¿Ok? Habrá que ver eso. No es tan complicado, pero a veces va a variar la letra inicial, aunque creo que siempre va a ser E, pero podría haber una variación si es que la primera consonante, la primera letra es E o A o lo que sea, ¿ok? En el camino lo van a ir viendo eso. Pero Ya. si es Y estas una consonante, siempre va a empezar con E. de acá, pastor, por ejemplo, esta letra teta, esta casi recuerdo que era fija. O sea, iba a estar ahí, pero esta de acá,
Ya. esta teta del aoristo 2, ¿eso siempre va a ser teta o también depende de algo? No se complican con esto porque es un verbo irregular erjomai y lo tenía en mis tablas de hace 35 años del seminario, pero me di cuenta cuando empecé a armar lo que no es necesario ponerlo aquí. A eso lo vamos a manejar en otro momento. Así que ignoren esta parte aquí. ¿Ok? Esta es la parte central que tiene que trabajar. ¿Ok? Ok. Listo, pastor. Gracias. Entonces, en el camino, al hacer ejercicios, usted mismo se va a dar cuenta, entonces hay que tomar en cuenta este detalle y van a ir viendo al hacer los ejercicios. ¿Ok? Recién estamos en los primeros días, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando estudias griego te lleva, si estudias bien griego, concentrándote, te va a llevar a lo menos un año para tener nociones básicas, un año, ¿no? Así que aquí lo estamos haciendo de forma pragmática, no es ni cómo se debe estudiar el griego, así que nos va a llevar más tiempo para dominarlo. Pero espero que a lo menos con las tablas se les va a hacer más fácil, a lo menos para identificar las palabras y ver qué clase de verbo es, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a terminar ahí por esta noche. Creo que es suficiente dolor de cabeza para pensar por una noche, así que lo dejamos ahí. Voy a pedir a Hugo, por favor, que nos guíe en su oración para terminar. Muy bien, vamos a ver. Padre, sin duda que alguna que es fascinante tu palabra. La misma palabra tiene tanta riqueza, una sola palabra, y a veces podemos perdernos en todos estos detalles, estas cosas, y podemos perder quizás hasta la vista general de lo que tú quieres transmitir, Señor. Pero nada, Señor, es para deshacer ni para desechar de tu palabra, sino que todo requiere un estudio amplio e integral y que sabemos va a edificar. Permítenos a nosotros ser conscientes y valorar todas las clases, el tiempo que invierte, Señor, tu siervo pastorales. Te ruego por mis hermanos y por mi persona que siempre mantengas viva esta llama y la pasión que uno tiene por aprender tu palabra y sobre todo hacerla, aplicarla y hacerla sencilla para los hermanos al momento de llevar las escrituras. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Permite que siempre sea de bendición. Y si quizás, Señor, no podemos aprender todo, pero siempre nos vamos a llevar una perla de tu palabra y ayúdanos a meditar y reflexionar en todo lo que nosotros hemos podido escuchar en esta noche. Gracias por la vida de tu siervo, Señor. Renueva tus fuerzas con el descanso que todos nosotros, Señor, tenemos siempre en tu palabra y pasando tiempo en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Muy bien. Estamos despedidos entonces. Que tengan una buena noche. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para el tiempo de oración. ¿Ok? Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Dios pastor. bendiga. Hasta luego, hermanos. Gracias, hermano. Hasta luego, hermano. bendiciones.